Capítulo 3. Sadie. Encerrada con mi gata. Dame el puñetero micro. ¿Qué tal? Aquí Sadie. Mi hermano cuenta fatal las historias, lo siento. Pero tranquilo, que ahora me toca a mí. A ver... La explosión. La piedra de Rosetta reventada en 1.000 millones de trocitos. Un coleguita maligno en llamas. Papá encerrado en un ataúd. Un francés que daba miedo y una chica árabe con cuchillo. Nosotros inconscientes. Vale. Cuando me desperté, la policía corría por todas partes, como era de esperar. Me separaron de mi hermano. Eso no me importó mucho. En todo caso, es un pesado. Pero me pasé siglos y siglos encerrada en el despacho del conservador. Y sí, utilizaron nuestra cadena de bicicleta para trancar la puerta a los muy cretinos. Yo estaba hecha polvo, claro. Acababa de dejarme inconsciente lo que fuese en llamas. Había visto cómo empaquetaban a mi padre en un sarcófago y lo disparaban a través del suelo. Intenté contárselo todo a la policía, pero ¿crees que les importó lo más mínimo? No. Lo peor de todo fue que no se me pasaba el frío. Era como si alguien me estuviese clavando agujas heladas en la nuca. Había empezado a sentirlo cuando vi aquellas palabras de color azul brillante que papá había dibujado en la piedra de Rosetta, y supe lo que significaban. ¿Sería algún tipo de enfermedad familiar? ¿El conocimiento de cosas egipcias aburridas puede heredarse? Con la suerte que tengo, seguro que sí. Mucho después de que el chicle se hubiese puesto rancio, un agente de policía me sacó por fin del despacho del conservador. No me hizo ninguna pregunta. Simplemente me metió en un coche patrulla y me llevó a casa. Incluso entonces no me dejaron que explicase a los abuelos lo que había pasado. La agente me obligó a meterme en mi habitación y yo esperé y esperé. No me gusta esperar. Di vueltas por mi cuarto. No era ninguna maravilla. Una simple buhardilla con ventana, una cama y un escritorio. No tenía mucho que hacer. Tarta me olisqueó las piernas y la cola se le puso tan erizada como un pino de agua. Supongo que no le hace gracia el olor de los museos. Maulló y desapareció bajo la cama. Muchísimas gracias, murmuré. Abrí la puerta, pero la agente estaba montando guardia en el pasillo. El inspector hablará con usted dentro de un momento, me dijo. Quédese adentro, por favor. Miré escalera abajo y por un instante vi al abuelo dando vueltas en la sala de estar, retorciéndose las manos, mientras Carter hablaba con un inspector de policía en el sofá. No pude entender lo que decían. ¿Podría ir al servicio?, pedía la simpática agente. No. Me cerró la puerta en la cara, como si fuese a organizar una explosión en el retrete. Por favor. Saqué mi iPod y recorrí la lista de reproducción. No me atrajo ninguna canción, así que lo lancé a la cama disgustada. Cuando estoy demasiado trastornada para oír música, es algo muy triste. Me pregunté por qué los policías hablaban primero con Carter. No era justo. Jugueteé con el collar que me había regalado papá. Nunca había estado segura de lo que significaba el símbolo. El de Carter era claramente un ojo, pero el mío se parecía un poco a un ángel o quizás a un robot alienígena asesino. ¿Por qué demonios me había preguntado papá si aún lo tenía? Pues claro que lo tenía. Era el único regalo que me había hecho jamás. Bueno, además de tarta, pero con la actitud que tenía esa gata, no estoy segura de que contase como regalo. Al fin y al cabo, mi padre prácticamente me había abandonado a los 6 años. El collar era lo único que me unía a él. En los días buenos, yo lo miraba y recordaba a mi padre con ternura. En los días malos, que eran mucho más frecuentes, lo arrojaba al otro lado de la habitación, lo pisoteaba y maldecía a papá por haberse marchado, actos que encontraba bastante terapéuticos. Pero al final, siempre volvía a ponérmelo. En todo caso, mientras en el museo pasaban todas aquellas cosas raras, noté que el collar se calentaba más y más. De verdad que no me lo invento. Estuve a punto de quitármelo, pero no pude evitar preguntarme si en realidad me estaría protegiendo de algún modo. Arreglaré las cosas, había dicho papá, con esa mirada culpable que me dedica a menudo. Bueno, fallo colosal, papá. ¿En qué narices había estado pensando mi padre? Yo quería creer que todo había sido una pesadilla. Los jeroglíficos brillantes, el bastón convertido en serpiente, el ataúd. Esas cosas no pasan y punto. Pero en el fondo sabía que todo era cierto.
Yo no era capaz de soñar con nada tan aterrador como la cara de ese hombre en llamas cuando se volvió hacia nosotros. Muy pronto, chico, había dicho a Carter, como si tuviera intención de ir a por nosotros. Solo pensarlo ya hizo que me temblaran las manos. Además, no podía evitar tener dudas sobre la parada que habíamos hecho en la aguja de Cleopatra, sobre la insistencia de papá en verla, como si estuviera reuniendo el valor, como si lo que hizo en el Museo Británico tuviera algo que ver con mi madre. Pasé la mirada por la habitación y mis ojos se posaron en el escritorio. No, pensé, no voy a hacerlo. Pero fui hasta allí y abrí el cajón. Aparté unas revistas viejas, mi alijo de chucherías, unos deberes de mates que había olvidado entregar y algunas fotos de mis amigas Liz y Emma posando conmigo, probando unos sombreros ridículos en el mercadillo de Camden. Y allí, al fondo del todo, estaba la foto de mamá. Los abuelos tienen un montón de fotografías. En el aparador del salón hay un santuario dedicado a Ruby con los dibujos infantiles de mamá, sus notas del instituto, la foto del día que se licenció en la universidad, sus joyas favoritas. Es bastante de locos. Yo estaba decidida a no ser como ellos, a no vivir en el pasado. Al fin y al cabo, casi no recordaba a mamá, y nada iba a cambiar el hecho de que había muerto. Sin embargo, sí me quedé con una fotografía. Salíamos mamá y yo en nuestra casa de Los Ángeles, muy poco después de que yo naciera. Ella estaba en la terraza, con el océano Pacífico a sus espaldas, sosteniendo un bebé regordete y arrugado que más tarde crecería para convertirse en una servidora. Yo no era gran cosa de bebé, pero mamá era preciosa, hasta vestida con unos pantalones cortos y una camisa hecha a polvo. Sus ojos eran de un color azul profundo. Llevaba el pelo rubio recogido y tenía una piel perfecta, lo cual me deprimía al compararla con la mía. La gente siempre dice que me parezco a ella, pero en realidad ni siquiera puedo librarme de la espinilla que me sale en la barbilla, así que ni de lejos parezco tan madura y hermosa. Borra esa sonrisita, Carter. La foto me fascinaba, porque en realidad apenas tenía recuerdos de cuando vivíamos todos juntos, pero lo que me había hecho quedármela era el símbolo que había en la camiseta de mamá. Era uno de esos símbolos de la vida, un ángel. Mi madre muerta llevando puesto el símbolo de la vida. No podía haber nada más triste en el mundo. Aún así, ella sonreía a la cámara con la expresión de quien conoce un secreto, como si ella y mi padre estuviesen compartiendo alguna broma privada. Algo me dio golpecitos en el fondo del cerebro para llamarme la atención. Aquel hombre fornido de la gabardina que había discutido con papá en mi misma calle. Había dicho algo sobre el Père Ange. ¿Lo de Ange se referiría al símbolo de la vida? Y en caso de ser así, ¿qué era un per? Supuse que no estarían hablando de peras ni de ninguna fruta. Tuve la inquietante sensación de que, si veía las palabras per Ange escritas en jeroglíficos, conocería su significado. Dejé la fotografía de mamá, cogí un lápiz y di la vuelta a un folio de mis deberes. Me pregunté qué sucedería si intentaba dibujar yo las palabras per Ange. ¿Se me ocurrirían los trazos correctos sin más? En el mismo momento en que el lápiz tocó el papel, se abrió la puerta de mi dormitorio. «Señorita Kane». Me volví de golpe y solté el lápiz. Había un inspector de policía con la cara larga en la entrada de mi cuarto. ¿Qué estaba haciendo? «Mates», dije yo. El techo de mi buhardilla era bastante bajo, así que el inspector tuvo que agacharse para entrar. Llevaba un traje de color gris claro a juego con su pelo canoso y su cara pálida y desencajada. «Muy bien, Sadie. Soy el inspector general Williams. Vamos a charlar un momentito, ¿de acuerdo? Siéntese». No me senté y él tampoco lo hizo, lo cual debió de mosquearle. Es difícil dar la impresión de que uno está al mando cuando parece que tiene una joroba como la de Quasimodo. «Cuéntemelo todo, por favor», pidió, desde el momento en que vino aquí su padre a recogerla. «Ya se lo he contado a la gente en el museo». «Repítamelo, si no le importa». De modo que le conté todo. ¿Por qué no? Su ceja izquierda iba elevándose más y más a medida que le explicaba las partes raras, como lo de las letras brillantes y el bastón serpiente. «Caramba, Sadie», dijo el inspector Williams, «menuda imaginación tiene usted».
Es la verdad, inspector, y me parece que su ceja está intentando escapársele de la cabeza. El policía trató de mirarse sus propias cejas y después me miró a mí con cara de enfado. Por favor, Sadie, estoy seguro de que esto le resulta muy difícil. Entiendo que quiere usted proteger la reputación de su padre, pero ahora ya no está... porque ha desaparecido a través del suelo metido en un ataúd, insistí. Le digo que no está muerto. El inspector Williams separó las manos. Sadie, lo siento mucho, pero tenemos la obligación de averiguar por qué el señor Kane cometió ese acto de... Bueno... ¿Acto de qué? Él carraspeó, incómodo. Su padre ha destruido algunas piezas de un valor incalculable y, al parecer, ha muerto en el proceso. Nos gustaría mucho saber el motivo. Me quedé mirándolo. ¿Está diciendo que mi padre es un terrorista? ¿Es que se ha vuelto loco? Nos hemos puesto en contacto con algunos colegas de su padre. Según tengo entendido, su comportamiento se había vuelto imprevisible desde que murió la madre de usted. Se volvió retraído y se obsesionó con sus estudios. Pasaba más y más tiempo en Egipto. Pero si es un puñetero egiptólogo, lo que tendría que estar haciendo es buscarlo en vez de perder el tiempo con preguntas idiotas. Sadie, dijo, y le noté en la voz que estaba conteniendo las ganas de estrangularme. Es raro, pero con los adultos me pasa mucho. En Egipto hay grupos extremistas que se oponen a que las piezas egipcias se guarden en museos extranjeros. Es posible que esa gente se pusiera en contacto con su padre. Quizá, su estado, se convirtió en un blanco fácil para ellos. Si usted le hubiera oído mencionar algún nombre... Pasé junto a él dando zancadas y fui a la ventana. Estaba tan furiosa que casi no podía pensar. Me negaba a creer que papá estuviera muerto. No, no y no. ¿Y lo de que era un terrorista? Venga ya, hombre. ¿Por qué eran tan bobos los adultos? Siempre te piden que les digas la verdad, y cuando lo haces, no se la creen. ¿Qué sentido tiene? Miré fijamente a la calle oscura. De pronto, el cosquilleo helado que había estado sintiendo se puso peor que nunca. Me fijé en el árbol muerto donde me había reunido con papá aquella tarde. Allí, bajo la luz tenue de una farola, vi cómo me miraba el coleguita fornido de la gabardina negra, las gafas redondas y el sombrero. El hombre al que papá había llamado Amos. Supongo que mi reacción normal habría sido pensar que corría peligro, con aquel hombre extraño que me miraba fijamente en plena noche. Sin embargo, Amos tenía una expresión preocupada, y me parecía muy, muy familiar. Me estaba volviendo loca a no recordar por qué. Detrás de mí, el inspector volvió a carraspear. Sadie, a usted no la culpa a nadie del ataque en el museo. Somos conscientes de que la metieron en todo esto contra su voluntad. Me di la vuelta hacia el interior de la habitación. ¿Contra mi voluntad? Pero si encerré el conservador en su despacho. La ceja del inspector empezó a levantarse de nuevo. Sea como sea, posiblemente no comprendiera usted lo que pretendía hacer su padre. ¿Es posible que su hermano estuviese implicado? Solté un bufido. Carter, venga, por favor. De modo que también está decidida a protegerlo a él. ¿Lo considera un hermano auténtico, entonces? No me lo podía creer. Me entraron ganas de atizarle un buen bofetón. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Es porque no se parece a mí? Williams parpadeó. Solo me refería... Ya sé a qué se refería. Pues claro que es mi hermano. El inspector Williams levantó las manos en gesto de disculpa, pero yo seguía echando humo. Por mucho que me chinchase Carter, odiaba que la gente supusiera que no éramos parientes o que mirasen mal a mi padre cuando decía que los tres éramos familia, como si hubiésemos hecho algo malo. El idiota del doctor Martin en el museo, ahora el inspector Williams. Pasaba lo mismo cada vez que nos juntábamos papá, Carter y yo. Cada puñetera vez. Lo siento, Sadie, dijo el inspector. Solo quiero asegurarme de distinguir a los inocentes de los culpables. Será más fácil para todo el mundo si coopera usted. Cualquier tipo de información. Algo que dijera su padre. Gente que pueda haber mencionado. Amos, le solté, solo para ver cómo reaccionaba. Se encontró con un hombre llamado Amos. El policía suspiró. Sadie, eso es imposible y usted debería saberlo. Hemos hablado por teléfono con Amos hace menos de una hora y estaba en su casa en Nueva York. No está en Nueva York, me empeciné. Está justo... Miré por la ventana y Amos había desaparecido. Puñeteramente típico. Imposible, dije.
Exacto, replicó el inspector. Pero estaba ahí, exclamé. De todas formas, ¿quién es él? ¿Un colega de mi padre? ¿Cómo sabía que tenía que llamarle? En serio, Sadie, deje ya de actuar. ¿Actuar? El inspector me observó un momento y luego tensó la mandíbula, como si hubiese tomado una decisión. Carter ya nos ha contado toda la verdad. No quería incomodarle a usted, pero ya lo sabemos todo gracias a él. Su hermano ha comprendido que ya no tiene sentido proteger a su padre. Da lo mismo que nos ayude o no, y de todos modos no presentaremos cargos en su contra. No debería contar mentiras a los niños, chillé, esperando que se me oyera escalera abajo. Carter no diría ni una palabra que perjudicase a papá, y yo tampoco pienso hacerlo. El inspector ni siquiera tuvo la decencia de mostrarse avergonzado. Se cruzó de brazos. Lamento que se ponga usted así, Sadie. Me temo que es hora de ir abajo, a discutir las consecuencias con sus abuelos.